Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices Forex, materias primas y acciones. Perdonad por el retraso, lo aprovecharemos ampliando y terminando un poquito más tarde. En el caso del Dow Jones, gráfico horario, empezamos con índices, ultra corto plazo como siempre, y primero en la principal bolsa del mundo, Wall Street, tiempo real, gráfico horario, ultra corto plazo, Dow Jones, y aquí vemos que el Dow sigue consolidando, ha perdido un pequeño soporte intermedio, que era la directriz alcista que veis en color rojo, había tenido hasta 5 apoyos en esa directriz, y la clave está en el soporte 17.992, porque de perder ese nivel anularía una figura de doble suelo que tiene activada y que marco en color verde. Objetivo hacia 18.709, que se anularía de perder 17.992. De perder ese nivel, se anularía la figura de doble suelo que veis señalado en color verde. Se ha perdido, por lo tanto, un primer soporte, la directriz que veis marcada en color azul, y lo que tenemos al Dow Jones es consolidando tras la fortísima subida que tuvo tras el Brexit. Decíamos en julio, cuando andaba el Dow Jones por aquí, que más temprano que tarde haría falta un descanso en la subida. Ese descanso ha llegado, está consolidando. Llevamos ya 3 meses, el tiempo pasa rápido, pero llevamos ya 3 meses con la bolsa americana consolidando niveles, especialmente el Dow Jones y el S&P, ¿no? Porque el Nasdaq fue capaz de seguir subiendo. Y esto ha servido para regular los indicadores que estaban en niveles de euforia y que decíamos que, por lo tanto, muy probablemente tendríamos un ajuste, un descanso a esa subida. Ha sido, de momento, un ajuste muy largo en tiempo y muy cortito en profundidad. Solo ha corregido al 38.2, al primer FIBO de toda la subida desde los mínimos del mes de junio, tras el Brexit. Pasamos ahora al SP500, índice director de las bolsas mundiales. Me gustaría que me confirméis si ya veis el gráfico del SP para ver si está arreglado el problema. Yo creo que sí, pero hasta que no me lo confirméis. Vale, veo que hoy funciona todo perfectamente. Es posible que aquí se han dado dos circunstancias, porque he estado indagando, le he dedicado unas horas estas semanas a ver si arreglábamos esto ya para siempre. Y por lo visto el analista anterior, porque con GKFX pues hay varios seminarios cada día, el analista anterior no cerraba del todo la sesión y eso hacía que la plataforma se sobrecargara y el siguiente analista en dar el seminario se le ralentizaba. Me dijeron que bueno, que volvían a avisar al analista, que ya lo habían avisado varias veces, para que no ocurriera. Esa es una parte, me dijeron que seguramente ese es el error, pero también puede ser que en parte haya sido también por enseñaros un vídeo al arranque del seminario, ¿no? Y entonces, al enseñar la pantalla del vídeo, luego querer enseñar la pantalla de los gráficos, pues que ahí digamos que se quedara la pantalla congelada o que se retardara por culpa de enseñar ese vídeo. Por eso hoy no he enseñado ese vídeo inicial y creo que no me voy a arriesgar a enseñarlo, ¿no? Salvo que esté seguro de que el error era debido a que no se cerraba la sesión anteriormente. Preferí y prefiero no arriesgarme a enseñaros el vídeo promocional antes de empezar el seminario. Bueno, en el caso del SP tenemos, si en el Dow Jones tenemos un doble suelo pendiente, en el SP se cumplió un doble suelo y tenemos un triple suelo pendiente hacia 2203 que se anularía de perder 2119. Si pierde 2119, se anularía esa figura de triple suelo, soporte 2129. Y pues también sigue consolidando, porque también el SP ha tenido una subida muy vertical desde los mínimos post-Brexit. También decíamos que lo normal era un descanso o consolidación. Estamos asistiendo a ese descanso-consolidación en la que, por un lado, tenemos máximos ligeramente decrecientes, tenemos una preciosa directriz bajista. El SP yo creo que es un reflejo claro de qué niveles hay que vigilar. La directriz bajista en el SP es impecable y por lo tanto en caso de romper esta directriz bajista pues pensaríamos que esa consolidación que ha iniciado pues ya hace muchas semanas, hace más de un mes, pues la daríamos por terminada, pero es que de momento no ha roto esa directriz bajista, ¿vale? Vamos a seguir, por tanto, esta directriz bajista de bolsa general en el SP en gráfico horario
y en el momento que se rompa, pues se confirmaría que la consolidación seguramente habría terminado y que volvemos otra vez a subir. Soporte, insisto, 2129, 2119, si lo pierde, anularía triple suelo y iría a buscar niveles FIBO inferiores, porque ni siquiera ha llegado el SP, ha estado tan fuerte que ni siquiera ha corregido al 38.2. Por aquí pasaba el primer nivel Fibonacci de toda la subida desde los mínimos Brexit y ni siquiera llegamos al primer nivel FIBO. Pasamos al tecnológico, al Nasdaq 100. El Nasdaq tremendamente fuerte, es el índice que mejor lo ha hecho en Estados Unidos desde el año 2009, el que más ha subido. La subida desde el Brexit es terrible, es enorme. Solo ha tenido una pequeñísima pausa, que fue tras una figura de triple techo bastante clara, que veis ahí señalada en amarillo. Se activa el objetivo, lo cumple, y justo tras cumplir el objetivo mínimo por el triple techo, reemprende la subida y pega otro tramo de subida. Ha perdido un pequeño soporte que comentábamos la semana pasada, intermedio, la anterior, hace ya 2 semanas, en la media de 200 sesiones. Y eso sí, le queda el primer soporte realmente claro, que es este mínimo relevante, 4.656. 4.656. Antes de irme al IBEX, aprovecho también para daros las gracias por estar aquí en un día festivo, para, bueno, felicitar a todas las Pilar y a todos pues los hispanos o españoles por este Día de la Hispanidad y día de fiesta nacional en España, ¿no? Pero aún así, bueno, aquí estamos hablando de la bolsa, hablando del mercado. También es verdad que yo creo que hoy debería haber sido un día festivo. Ya sabéis que la bolsa española es de las que menos festivos tiene en todo el planeta. Solo este año solo va a cerrar en 4 fechas. Y bueno, pues yo he estado hoy al pie del cañón. Es verdad que tampoco a la intensidad quizá que un día normal, pero bueno, pero casi, ¿no? Para nosotros hoy ha sido un día pues prácticamente normal, ¿no? En bolsa general. Y para los mercados también. Hoy ha habido una sesión totalmente normal. La bolsa española se ha movido con total normalidad. En el caso del IBEX ha sido la segunda mejor de Europa, bajando un 0,08%. La mejor ha sido la italiana, que ha bajado un ligerísimo 0,02%. Bueno, en el caso del IBEX, en nuestro índice, también vemos que está consolidando tras el rebote, tras el Brexit. Eso sí, el rebote, como veis, tiene muchas diferencias con el de Estados Unidos. El de Estados Unidos es vertical, con mucha inclinación, luego una consolidación muy larga, mientras que el rebote de la bolsa europea ha sido mucho más tendido, con mucho más zigzagueo, y hasta hace menos tiempo. Lleva más tiempo consolidando la subida a la bolsa americana tras una subida mucho más vertical que en Europa, ¿no? Aquí el IBEX consolida tras haber cumplido 2 estructuras de segundo impulso Fibonacci, siguiendo el método FIBO del curso online de Bolsa General, que podéis empezar cuando vosotros queráis. Es el alumno el que marca el inicio del curso y a partir de ahí tiene 5 semanas para completarlo. Y ahí explicamos paso a paso cómo trabajar con Fibonacci, porque es una herramienta que no se puede explicar en 2 minutos, ni en 5 minutos, ni en 1 hora, ¿no? De hecho, de 23 vídeos que tiene el curso, 13 son solo para explicar, de 25 vídeos, 13 son para explicar los impulsos FIBO, ¿no? Es el tema más largo del curso. Y aquí pues se cumplieron 2 estructuras de segundo impulso de ultracorto y una de 3 impulsos. Tras cumplir esas estructuras, avisa al IBEX de un descanso en la subida, de una corrección, rompiendo el canal alcista que señalábamos en color azul, y a partir de ahí, como veis, pues zigzagueando, consolidando, consumiendo tiempo. Pequeña resistencia en la media de 200 sesiones, que está bajando ligeramente, y en los mínimos de hoy, por lo tanto, en los 8.759 puntos. 8.760, primera resistencia en el IBEX, y luego estaría esta zona de resistencia horizontal, 8.863. Mejoraría por encima de 8.863. Tiene una resistencia de corto plazo importante, 9.155, y luego veremos que el nivel clave de medio plazo siguen siendo los 9.360. Pasamos al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, la bolsa alemana retrocede tras una vela doji lápida, anuló una especie de doble techo, aunque es verdad que en cuanto lo activó avisó de rebote, y lo comentamos con una pauta de martillo, esta que veis aquí. Y ayer avisábamos en directo, en riguroso directo en el centro de traders, a las 2 del mediodía, que el DAX dejaba una vela doji lápida que seguramente iba a traer un descanso en la subida. Bueno, ahora ya con más perspectiva vemos que ese descanso avisado en la sesión de ayer del centro de traders se ha producido.
Vamos a ver si es capaz de tener la caída ahí entre la media de 200 sesiones y el mínimo de la pauta de martillo que funcionó de soporte en su día en 10.454. Si no, pues ya tendría el siguiente soporte en los 10.189. 10.189. En el caso del FTSE, estaría atento porque ha cumplido ya primero una estructura de 3 impulsos alcistas, señalada en directo en el centro de traders y seguida con los clientes, comentada con los clientes, y después también una estructura segunda alcista también avisada en el centro de traders. Tras ese segundo, está consolidando y ayer, igual que el DAX, en máximos del día dejaba una vela fea. No tan fea como la del DAX, que fue un doji lápida, pero también muy fea, una caracasa negra invertida, que marcaba cierta resistencia en esos máximos del día en los 7.129 puntos. Y desde ahí, desde esos 7.129, pues está produciendo una corrección o consolidación. En caso de perder este soporte, podríamos marcar cierta divergencia bajista, en caso de perder los 6.999 puntos. Es verdad que luego un poquito más abajo ya tiene el soporte de la zona de la media, pero empeoraría un poco en el muy corto plazo y activaría divergencia bajista el FTSE si pierde 6.999. En el caso de la bolsa italiana, tenemos un objetivo por divergencia alcista hacia 17.042, pero no es menos cierto que hoy habría activado una especie de... en la sesión de ayer por la tarde habría activado una especie de doble techo, objetivo 16.401. Hay como objetivos contradictorios aquí y hay una sucesión de mínimos y máximos crecientes que podemos contener en este canal. Hoy en mínimos ha dejado una vela con sombra inferior muy alargada que marcaba aquí soporte, con lo cual yo el resumen que haría es que aquí tiene zona de soporte y si pierde esta zona pues a lo mejor podríamos ver más caídas, pero aquí tiene una zona de soporte de cierta importancia. Vamos a ver si desde ahí pues es capaz de seguir con la subida, aunque ha encontrado resistencia donde ayer, igual que el DAX dejaba un doji lápida en máximos del día, el MIB también avisó de un descanso en la subida con otra vela doji lápida, en este caso en los 16.662. Bueno, seguimos, vamos a los índices en el corto medio plazo. Bueno, primero el DAX, ya que lo tengo aquí abierto, es un índice que estoy comentando mucho, lo comenté hoy en mi Twitter, ya sabéis que pues comento muchas cosas sobre bolsa en mi Twitter, en @DavidGalánBolsa, por cierto, gracias, ¿no? Porque pues no sé cuántos, creo que 7.000 y pico seguidores tenemos ya en el Twitter y bueno, gracias por el interés, ¿no? Y bueno, voy marcando de vez en cuando comentarios de bolsa, gráficos, y hoy compartía este gráfico del DAX con la directriz bajista bolsa general. Le llamo directriz bajista bolsa general porque no la he visto reflejada todavía en ningún sitio y llevamos meses y meses comentándola y lleva meses y meses funcionando, ¿no? Llevamos 9 toques ya. Con el de ayer, 9 toques en la directriz bajista que venimos marcando como resistencia. Yo creo que la va a acabar superando, lo vengo diciendo el último mes y medio. ¿Por qué? Porque hay una sucesión de mínimos y máximos crecientes, con lo cual, mientras no pierda los 9.214, pues yo creo que el DAX lo normal es que siga con esta subida. Siempre intento apostar a favor de la tendencia o a favor de los precios, ¿no? De la tendencia de los precios. Y creo que lo más probable sería que acabe rompiendo esa directriz, pero también es verdad que de momento no puede con ella y que está siendo una resistencia muy seria. De hecho, ayer comentábamos que para hoy era difícil que el DAX subiera hoy. ¿Por qué? Esto se comentó ayer. Hay testigos del seminario de ayer donde comenté que hoy era difícil que el DAX subiera por esta vela caracasa negra invertida. ¿Hay algún testigo en la sala? Digo para que no sea que yo lo dije que no, sino si hay testigos aquí de lo que dijimos ayer. Vale, Iván dice que sí, que estuvo ayer, que lo comenté. Félix también dice que sí. Carlos dice que es cierto. Sergio también, Héctor también, Jorge dice que lo comenté. Bueno, pues os comenté ayer eso, ¿no? Que esta vela de ayer, pues era difícil que con esa vela fea hoy subiéramos. Y de hecho no hemos subido, ¿no? Es una vela que marca cierta resistencia en los máximos del día y que además había chocado con la directriz bajista de corto o medio plazo, ¿no? Así que bueno, de momento consolidando, sin poder con la directriz y con una primera resistencia en esos máximos de ayer. En el caso del FTSE, aunque hoy ha corregido, pues sigue siendo el índice europeo más fuerte, ¿no? Hemos dicho que nos gustaba mucho el FTSE porque activó una figura de hombro cabeza hombro invertido, que veis señalado aquí claramente, que sigue activada, objetivo
7.324, sigue activada, sigue pendiente y yo creo que la va a cumplir. Ese objetivo además unía a un objetivo pendiente de largo plazo por ruptura de un gran rectángulo hacia 7.400, es decir, dos objetivos alcistas pendientes que apuntan en la misma dirección, ¿no? Por eso hace 3 meses hemos sido tan positivos con la bolsa de Reino Unido. Objetivo de hombro cabeza hombro invertido que solo se anularía de perder los 5.788 puntos. Más problemas para Italia. ¿Por qué? Porque ya os dije, cuando estábamos en julio por aquí, dije, bueno, seguramente ahora le tocará rebotar, pero si llega a la media, ahí va a encontrar resistencia. Esto lo hemos comentado en más de 15 seminarios. Se puede consultar en YouTube. No es que seamos adivinos, sino que cuando la media baja, pues muchas veces la media funciona de resistencia. Y es lo que ha ocurrido aquí. El MIB sigue débil, de momento sigue bajista, sin ninguna señal de mejoría. Mejoraría bastante de superar esos máximos de su último ataque en la zona de la media, máximos de septiembre, en 17.397 puntos. 17.397. En el Eurostoxx, igual que en el IBEX, la clave está también en superar máximos de abril, 3.157, son los del Eurostoxx, y el K40 también es importante que supere máximos de abril. Y también lo es en el Nikkei, este lo vamos a ver, este gráfico, el del Nikkei. Digo que también es importante superar máximos de abril en el Nikkei, porque si se superan esos máximos de abril tendríamos una figura de cambio de tendencia típica, conocida como doble suelo, y todo apuntaría a más subidas, cosa que de momento no ha ocurrido, pero bueno, hay que estar atentos a estos índices que podrían dar señales de compra de medio plazo si superan los máximos del mes de abril, ¿de acuerdo? Soporte en el Nikkei en los 14.865 puntos. Exactamente. No, perdón. Sí, 14.865 puntos, sí. Bueno, visto Japón, vámonos a China. Vamos a ver el Hang Seng, la bolsa china. Y bueno, yo os decía, os vengo diciendo en las últimas semanas, es decir, por aquí, que no está en una buena zona de compra, que no tiene un buen timing. ¿Por qué? Pues porque ya cumplió una estructura de segundo impulso alcista por Fibonacci hacia 23.056 que os marqué durante los meses de mayo, junio y julio. Y además ya cumplió también la divergencia alcista que activó el Hang Seng a principios del año, cuando había lluvia o torrentes de artículos muy negativos con China y diciendo que no había que invertir en China y el peligro de China y la crisis de China y la contracción de China y el apocalipsis que venía en China, ¿no? Y eso nos pareció que junto a la divergencia pues era una buena señal de que seguramente meses después íbamos a estar más arriba, ¿no? Comentamos que seguramente íbamos a rebotar como mínimo a la zona de la media 200 sesiones, ocurrió, subimos, luego corregimos y dijimos que si se superaba ese nivel veríamos un buen tramo de subida, y eso es exactamente lo que comentábamos en seminarios anteriores de verano y de primavera, lo que acabó ocurriendo, ¿no? Y ahora yo creo que después de tanta subida pues ya no hay tan buen timing, ahora habría que esperar que consolide. Lo normal sería que consoliden un poquito, que consuman tiempo antes de intentar seguir con la subida. En cuanto a la bolsa americana, vamos a ver el S&P como representante de los índices americanos, el S&P 500, índice director. No hay ninguna novedad. De momento seguimos en una tendencia alcista primaria desde el año 2009. El primer soporte clave son los 1810 y mientras no se pierda ese nivel no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Es el mínimo creciente, el mínimo relevante, y mientras no se pierda pues seguiríamos en tendencia alcista. El otro día me comentaba un inversor en Twitter, me decía, eso es absurdo, 1810 está lejísimos. Sí, claro, ahora sí, pero cuando dijimos que era soporte y estamos justo ahí, porque recordaréis, ahora es muy fácil estar por aquí arriba y decir, no, el soporte es aquí abajo, pero ¿recordáis cuando estábamos justo aquí abajo que dijimos que estaban justo en el soporte? En el mes de enero y febrero, en los seminarios, en directo. Esto se recuerda, ¿no? La mayoría lleváis ya 8 o 9 meses siguiendo estos seminarios, imagino, ¿no? Sois testigos de cómo avisábamos que esa zona era soporte justo cuando estábamos en soporte, ¿no? Lo digo porque, claro, a mí me llama la atención que
ciertos comentarios, ¿no? Me decía un inversor el otro día cuando comenté en radio que los 1810 eran soporte, me dice, eso ya no vale de nada, ningún inversor sensato tendría el stop ahí. Depende, si el inversor es sensato y además sigue bolsa general, pues podría haber entrado aquí con stop aquí, y yo no creo que sea un stop que no sea sensato. Claro, el problema es cuando estás en babia, no te lo crees, el mercado sube, 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 sube sin parar, y claro, imagínate como si ahora sube en vertical hasta 2600 y yo sigo diciendo el soporte es 1810. Claro, ya quedará lejísimos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, además de la tendencia, siempre hay que buscar un buen timing. Vale, entonces, no siempre hay que comprar un activo alcista. Además de operar a favor de tendencia, hay que intentar buscar un buen punto de entrada, como el que hubo en el SP, porque quiero recordar que no solo avisamos que ahí estábamos en soporte, sino que después avisamos de que al superar este nivel activaba un doble suelo. Esto también lo recordáis, ¿no? El doble suelo que hizo el SP en los 1810 puntos y que nos avisó a todos de las subidas. Entonces ahí dio otra oportunidad, al que no quiso comprar en soporte, le dio otra oportunidad con la activación del doble suelo. ¿De acuerdo? Y de momento sigue siendo un claro mantener. Para mí desde el 2009, cuando rompió resistencias y empezamos a decir en cada seminario desde el año 2009 que la tendencia era alcista. Y lo hemos dicho para el SP cada semana en más de 380 seminarios. En el 1, en el 2, en el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28, 41, 59, 71, 120, 150, 190, 220. Imaginaros lo pesados de uno en uno durante una hora en 360 seminarios, ¿no? Pero no tiene más mérito que el seguir la tendencia, y cualquiera de vosotros puede seguir una tendencia. El problema es que no se hace. El problema es que nos dejamos guiar por el ruido. El problema es que incluso gente que se llama analista técnica acaba hablando del Brexit, de la guerra de Ucrania y Rusia, de Chipre, y olvidándose de lo importante, que es si los mínimos y máximos son crecientes, que es lo que ha ocurrido en el SP desde el año 2009. Así que de momento, sin ninguna señal de giro, incluso tenemos pendiente objetivo por ruptura de rango lateral o rectángulo hacia 2.423 puntos. Así que lo más probable sería la continuidad de las subidas. De momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Nasdaq 100, vamos al tecnológico, vámonos al índice que más ha subido en Estados Unidos desde el año 2009 y el más criticado seguramente, o el que decían los expertos que estaba la burbuja, que iba a estallar, ¿no? Decían que iba a estallar la burbuja en el sector tecnológico y no para de subir, ¿no? Sigue en tendencia alcista, ha cumplido el gran objetivo de segundo impulso que os marqué hace un mes y medio, dos, hacia 4.863 puntos, y tiene primer soporte en los 4.179 y para largo plazo en el mínimo creciente anterior, que está ahora en los 3.888 puntos. Esta es una tendencia alcista, ya os digo. Aquí hay dos maneras de operar. Una es estar viendo que los mínimos y máximos son crecientes y entonces ver la tendencia alcista e intentar aprovecharla. Mientras no cambie, confiar en la tendencia. Ya veis que nunca ha dejado de respetar los mínimos anteriores. Y otra, que es la que hace que la mayoría de inversores pierda dinero, pierda todo su capital, es estar mirando el periódico. Hay guerra con Ucrania y Rusia, Brexit, Chipre, rescate de banca chipriota, rescate a Grecia, corralito en Grecia, fin del QE1, fin del QE2, secuestro fiscal, abismo fiscal, elecciones americanas, subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre del año pasado de la FED. ¿Qué más ha habido? Rescate a Portugal, prima de riesgo en 6,40 en España. Todo esto ha pasado durante esta tendencia alcista. Si uno se está fijando en todas esas noticias que van saliendo negativas, es muy fácil que le tiemble la mano y diga voy a vender que tengo miedo. Pero si sigue la estructura, verá que no ha habido ningún motivo, siguiendo el gráfico, para haber desconfiado de la tendencia alcista. Al final es algo tan sencillo como ver que los mínimos y máximos son crecientes, por lo tanto no tienes ningún motivo para vender. Fijaos qué diferente es las sensaciones que da el gráfico con las sensaciones que han dado las noticias durante estos años, ¿no? Ha habido un montón de noticias muy negativas en los mercados, ¿no?
Sobre esto, aunque sé que no está muy bien autocitarme, pero hay una frase que quería que estuviera en nuestro libro con Editorial Planeta, en el pequeño libro de los grandes inversores. Por cierto, no lo agradezco mucho, pero debo hacerlo. De verdad que muchísimas gracias. Cuando vi la clasificación de los libros de economía y empresa más vendidos en el primer semestre del año y vernos en el 5º lugar de toda España, pues la verdad para mí ha sido un honor y os tengo que agradecer, porque al final eso es gracias a vosotros. Así que de verdad, muchas gracias a cada uno de los que habéis comprado el libro y habéis confiado en Bolsa General. Y decía, página 443, y esto metéroslo en la cabeza, porque es que ocurre muchas veces. Y digo, muchas veces hay divergencia brutal entre el sentimiento que nos crea seguir las noticias y los gráficos. Hay mucha diferencia entre las sensaciones que nos puede hacer seguir noticias, que igual todas son muy malas, y luego ves el gráfico y no para de subir. Y digo, una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra. Sobre esto, en el Nasdaq, mira que se ha hablado mal del Nasdaq, pero es que aún tengo un gráfico del que se ha hablado muchísimo peor y que todavía ha subido más, ¿no? Yo creo que aquí casi ha habido unanimidad negativa con este valor. Peor no se puede hablar de un valor, y es de este valor de la bolsa americana. Podéis buscar artículos y análisis de este valor durante los últimos 7-8 años y veréis que siempre eran comentarios negativos, ¿no? Y ese valor es Amazon. Y solo quiero que veáis el gráfico. ¿Cuántas veces habéis leído estos últimos 8 años que Amazon estaba caro, que Amazon no daba beneficios, que Amazon era humo, que Amazon cotizaba muy por encima de cómo tenía que cotizar, que Amazon no justificaba los precios actuales, que Amazon tenía un PER elevadísimo, bla, 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 ¿no? Pero el caso es que se ha multiplicado pues por 9, un 900% desde el año 2008. ¿Creéis que tiene sentido estar discutiendo esta tendencia o lo que habría tenido sentido es aprovecharla? También digo una cosa, no está en una buena zona de compra, ¿eh? Ahora mismo no está en una buena zona de compra. ¿Por qué? Porque viene de una subida vertical. Igual que la última vez que venía de una subida vertical, aquí no estaba en una buena zona de compra. ¿Se entiende esto, no? Pero en cuanto a la tendencia iniciada en 2009, ¿creéis que tiene sentido el estar negando las tendencias? ¿O lo que debemos de hacer es aprovechar esas tendencias? ¿Qué pensáis que debemos de hacer? Porque hay ríos y ríos de tintas, hay kilómetros de noticias, kilómetros de análisis, pero realmente lo más importante en lo que yo quiero que os fijéis es en el precio y en las tendencias. Es la manera más sencilla de ganar dinero en el complicadísimo mundo de la bolsa. Vale, bienvenido Edu a los seminarios de Bolsa General. Un placer ver cómo sigue creciendo esta gran familia de seguidores. Llevamos casi 10 años ayudando a inversores de todo el mundo desde bolsageneral.es. Os dejo ahí el enlace para los que todavía no seguís la web de los traders. Ahí está, ahí tenéis mucha información, análisis, colaboraciones en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y a la pregunta que me hace Edu, yo utilizo una plataforma de análisis que no es una plataforma de trading típica como es MetaTrader. MetaTrader es una plataforma para operar vía gráfico. Desde esta plataforma también se puede operar vía gráfico con algunos brokers, pero esta es una plataforma que yo uso de análisis, ¿vale? Para analizar. Luego yo opero con otros brokers, pero utilizo como herramienta de análisis porque me parece que es muy buena herramienta para analizar. Y es gratis a fin de día, ¿vale? Si quieres algún dato más o que te dé el enlace donde descargarte la plataforma de manera gratis a fin de día, porque lo que hay que pagar, nosotros lo pagamos, es el tiempo real. Ahora mismo, por ejemplo, el Dow Jones está ahora mismo a 18.181. Esto es tiempo real del Dow. Vale, no estoy hablando del CFD ni del futuro, sino del Dow Jones. Está ahora mismo a 18.180, 18.179. También eurodólar ahora mismo está en 1.1034 exactamente. Tengo tiempo real porque lo pago, ¿vale? Pero puedes tener todos los gráficos actualizados a fin de día gratis de cualquier país del mundo, bueno, de cualquier país de los que mueven volumen, de los occidentales y algunos también sudamericanos o asiáticos, pero no todos y los más importantes en cuanto a negociación bursátil,
a fin de día. Vale, el programa se llama Visual Chart y cualquier duda que tengáis sobre Bolsa General o sobre la plataforma que usamos, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es, bolsageneral@bolsageneral.es. Bueno, hemos visto índices y vamos a pasar ahora a Forex, si os parece, con el euro dólar. Gráfico horario, ultra corto plazo. Y bueno, vemos ahí el euro dólar que después de una importante caída intenta rebotar. ¿Recordáis que os dije hace 2 semanas, que el euro dólar tenía soporte en 1,1120 y que si lo perdía veríamos otro tramo de caídas? Esto se recuerda, estaban estas flechitas aquí, voy a poner otras pocas, pero ya estaban dibujadas desde hace 2-3 semanas. Vale, Iván dice que es cierto, que avisamos que si perdía 1,1120 el euro dólar veríamos otro tramo de caídas. Fernando dice que también fue testigo, Oscar también. Bueno, escenario ok, análisis cumplido. Ahora veremos si después de esta importante caída pues es capaz de tener algún rebote. Habrá que vigilar en el futuro, como ya ocurrió a principios de esta semana, si la media 200 siones sigue siendo resistencia. En el futuro hay que tomarla como resistencia, la zona de la media. Fijaros que además en la zona de la media el eurodólar dibujó un doble techo y posteriormente activó también un triple techo. Objetivos que ya están más que cumplidos. Estos objetivos sí que no los comenté, no los avisé previamente en estos seminarios, pero son claros, se podían haber visto claramente en el gráfico y sobre todo os avisé que la media 200 era resistencia y funcionó a las mil maravillas, ¿no? Y además al perder 1,1120 tuvimos ese nuevo tramo de caídas. Bueno, ahora intento de rebote desde sobreventa y veremos hasta dónde es capaz de llegar. También tenemos intento de rebote desde sobreventa potente y desde fuerte pesimismo en la libra frente al dólar. Vamos a ver hasta dónde llega el rebote. Yo aquí vigilaría esta especie de directriz bajista y vamos a ver si la rompe, ¿no? Si la supera, pues quizá pudiéramos tener cierta subida, ¿eh? Si rompe este nivel, quizá pudiéramos tener un rebote técnico después de tanta caída. El problema es verdad que la media 200 siones va a ser un obstáculo, ¿eh? Lo estáis esperando, acechando como una zona de resistencia a vigilar. Pero parece que quiere al menos intentar ir a buscar la media 200. No lo descartaría, ¿no? Que pudiera ir a buscar al menos la media de 200. Después de tanta caída y de tanto pesimismo. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora el análisis de materias primas con el petróleo Brent. Bueno, en el petróleo Brent, el otro día avisamos en riguroso directo, en el centro de traders, en el servicio de bolsa más completo que hay en España, que el Brent acababa de dejar una doji lápida y que esta vela seguramente iba a traer un descanso en la subida o una corrección. Bueno, pues ahí veis que es lo que ha acabado ocurriendo, ¿no? Hemos tenido este descanso, esta corrección en el petróleo Brent. Eso sí, dentro de una fase alcista, estamos en fase de rebote con un primer soporte que sería este soporte horizontal en los exactamente 51 con 30 dólares. 51 con 30 dólares, primer soporte en el petróleo Brent, que por cierto, es verdad que ahí dejó una vela muy fea, doji lápida, que avisó de corrección, pero todavía tendría pendiente una estructura de segundo impulso alcista con objetivo en torno a 54,70 dólares. Todavía estaría activado ese enorme objetivo que activó hace semanas, lo que pasa, claro, había subido tan vertical tras esta figura. Por cierto, esto ya no queda tan reciente, pero no queda muy lejos. ¿Recordáis el seminario que impartí con GKFX tal miércoles como hoy, el 28 de agosto, y avisé en directo, nos pilló en el mismo seminario, y os dije que el petróleo había activado un triple suelo y que lo normal es que viéramos una buena subida en el petróleo, que fue al final esta subida de 6 dólares? ¿Lo recordáis esto del seminario del 28 de septiembre, que para el que no se lo crea lo puede consultar en Bolsa General o en el canal YouTube de David Galán? En YouTube lo puede consultar también en nuestro canal. Pero lo recordáis mucho, ¿no? Es de hace un par de semanas. Lo digo para que os deis cuenta que de esos lodos, de esos barros vienen estos lodos. Ahí avisamos de esa figura que avisaba de subidas y esa fue lo que trajo luego este subidón tremendo del petróleo, ¿no? Y ahora, tras esta vela doji lápida avisada en el centro de traders que dijimos que podía traer un descanso, pues ahora el descanso a esta subida tan vertical, que la verdad había sido una subida quizá demasiado vertical y le viene bien al gráfico, pues
tener esta fase de consolidación o descanso. Bueno, visto el petróleo Brent, vamos a ver más materias primas. Nos vamos al gráfico de la plata. Gráfico diario en este caso. Aquí recordáis que comentamos que había un doble techo y que no había que estar comprado en la plata, ¿no? Por primera vez, desde aquí abajo, porque aquí avisamos de que había que comprar la plata por esta vela doji libélula, lo avisamos en todos los seminarios desde noviembre, cada miércoles, que apostábamos por subidas de la plata. Y la primera vez que fuimos negativos, no solo para un descanso, sino que decíamos no hay que comprar la plata, fue tras activar este doble techo. Eso es correcto, ¿verdad? Y os dije que yo no abriría posiciones bajistas tampoco, ni compra ni posiciones bajistas, salvo que quizá perdiendo este soporte, esta línea azul, dijimos que seguramente podría ya ir a por el objetivo. ¿Es correcto que dijimos que si perdía esta línea azul, seguramente ya iría a buscar el objetivo por doble techo que habíamos señalado desde hace un mes y medio hacia 17,70 dólares? Vale, Miguel me dice que es correcto, que así lo avisamos en cada seminario. Felipe también dice que sí. Alfonso también dice que es correcto. Iván también dice que sí. Bueno, pues objetivo ok, análisis cumplido. Y en el caso del oro, dijimos que podía venir un descanso en la subida, que no tenía un buen timing de compra porque había dejado el gráfico una vela doji lápida, que fue esta vela doji lápida que marco aquí. Y que seguramente como mínimo iría a buscar la zona de la media de 200 sesiones. Esto es lo que habíamos marcado. Que el primer soporte estaría aquí, en este mínimo anterior, en los 1.202 dólares. Habíamos dicho que había subido demasiado y que le vería bien un descanso en la subida. Habíamos avisado de compras en el oro, de que daba señal de compra por análisis técnico, aquí en 1.070 dólares, en los seminarios que dimos en diciembre. Lo publiqué incluso en el periódico y obviamente se comentó antes de ningún sitio en el centro de traders de Bolsa General. A partir de ahí avisamos de doble suelo, se cumplió, objetivo 1101, luego triple suelo, objetivo 1130, lo cumplió, luego objetivo por ruptura de canal de corto plazo hacia 1290, lo cumplió, y lo último que hemos marcado es un gran objetivo por ruptura de canal bajista a largo plazo hacia 1385, que ha estado muy cerca de cumplir y que todavía seguiría pendiente y activado. Os dije que antes de cumplirlo seguramente vendría una corrección, es lo que acabamos de ver, y veremos si tiene fuerzas el oro, sin perder este mínimo, a volver a retomar las subidas para buscar ese objetivo que nos quedó ahí pendiente. Lo iremos viendo en próximas semanas. De momento está consolidando, es verdad que ahora tiene mejor timing que el que tenía por aquí arriba, cuando recomendaba el oro, todas las webs os recomendaban el oro aquí arriba. Ya os dije, ¿recordáis que os dije que yo era un bicho raro y que a mí me gustaba el oro aquí y ya no me gustaba el oro tanto aquí cuando lo recomendaba todo el mundo? Porque en verano parecía que todo el mundo estaba de acuerdo, se pusieran de acuerdo en recomendaros que comprarais el oro como locos, ¿no? Yo decía, cuidado que ahora hay unanimidad que recomienda el oro y a lo mejor tenemos un descanso en la subida. Todo esto se recuerda, ¿no? Digo para que vayáis hilando, que veáis que esto siempre es lo mismo. No, esto no es para sacar pecho, ¿eh? Yo también me equivoco un montón de veces. Pero fijaros que cuando el gráfico apunta en una dirección y la mayoría va en dirección contraria, casi siempre pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, aquí la mayoría quería comprar el oro, aquí abajo nadie quería comprar el oro, pero es cuando el gráfico da señal de compra. Y aquí, en cambio, el gráfico ya está sobrecomprado y empieza a dejar velas no muy bonitas. Sobre todo esta vela doji lápida. Vale. Así que, bueno, veremos qué ocurre a partir de ahora. Pregunta de Heider. ¿Crees que bajará notoriamente al subir tapas de interés en Estados Unidos, las tasas de interés? Pues yo sobre esto te diría una cosa, Heider. Seguramente cuando suba tipos Estados Unidos va a haber volatilidad, ¿vale? Que no os coja de improvistos, va a haber un poquito de nervios seguramente. Pero pensad una cosa, el mercado tiene descontado desde hace meses, prácticamente descontado, que los tipos de interés seguramente se van a subir en diciembre y que se van a subir en 25 puntos. Con lo cual, el mercado se puede hacer el sorprendido, pero está prácticamente todo ya descontado. O sea, el mercado ya sabe que eso es lo más probable. Entonces, el mercado, tenéis que tener en cuenta una cosa, siempre se la comento a mis alumnos en el máster en Banking and Finance, en la F Business School o también en el curso de bolsa que doy cada año para los futuros financieros de Galicia, en la prestigiosa Escuela de Negocios de La Coruña.
Les digo siempre lo mismo, que hay que tener cuidado con ese sentimiento general y pensar además que el mercado descuenta cómo está la cosa hoy, cómo está la economía hoy o lo que pasa hoy. El mercado descuenta expectativas. Entonces, el mercado ya ha descontado la expectativa de que en diciembre la Fed seguramente va a subir 25 puntos básicos. Vale, el mercado se va a mover muchísimo cuando hay sorpresas, cuando pasa algo que no está esperado, cuando hay algo que no estaba ya descontado. Por ejemplo, el Brexit. El mercado no había descontado que iba a ganar el no del Brexit. Entonces, el día que sale no, el mercado se mueve muchísimo. ¿Por qué? Porque estaba descontado que ganaría que no salía de la Unión Europea el Reino Unido. No estaba descontado el Brexit. Entonces, al salir una noticia sorpresiva, el mercado ahí se tiene que poner rápidamente, alinearse con lo que ha pasado y descontar lo que acaba de pasar. Pero si no fuera así, el mercado ya va descontando lo más probable. Si no hay sorpresas, es decir, si Estados Unidos sube tipos en diciembre 25 puntos, el mercado tendrá un poco de volatilidad en el corto plazo ese día, pero tenéis que pensar que el movimiento ya está descontado con anterioridad. ¿Se entiende esto? Yo sé que a veces esto no se asimila al momento porque se suele explicar, la gente suele creer que la bolsa va marcando lo que pasó hoy. No, la bolsa va descontando expectativas. Se intenta adelantar al futuro. ¿Vale? Entre 6 meses y un año. Bueno, visto el gráfico del oro y la plata, materias primas, también el petróleo Brent. Y vamos a terminar el seminario con algunos gráficos. Y si os parece, voy a contestar pues por valores que me preguntéis vosotros, como Óscar, que es el primero en preguntarme, que me acaba de preguntar por BNP Paribas. Por cierto, mañana, para los que os guste la bolsa, por si os interesa engancharos a mi sección de cada jueves en Intereconomía, bueno, yo todas las semanas salgo en las 3 principales radios de finanzas de España, desde hace ya muchos años, ¿vale? Para el que me quiera seguir, os doy los días y las fechas, aunque la mayoría ya la sabéis, ¿no? Pero bueno, para el que le guste la bolsa, los lunes a las 5:35 de la tarde, hora española, Capital Business Radio. Se puede escuchar en dial o en internet también, para el que no sintonice la emisora con la radio o lo que sea, también lo pueden escuchar por internet. Capital Radio, Capital Business Radio, 5:35 todos los lunes. Todos los martes, desde hace 7 años, tengo un consultorio de bolsa a las 5:35 de la tarde, justo en cuanto acaba el IBEX, los martes en Gestiona Radio, gestionaradio.com, ¿vale? Si seguís bolsageneral.es ya no os vais a perder nada, o sea, si seguís bolsageneral.es ya seguís todo, ya no hace falta más enlaces que ese. Pero si queréis seguirme en directo, pues también me podéis seguir a través de estas radios, ¿eh? Cualquier duda que tengáis, insisto, podéis enviar un correo a nuestro equipo de profesionales a bolsageneral@bolsageneral.es. Martes, Gestiona Radio 5:35. Los jueves, a las 5:25, tengo una sección que se llama El Buscador en Intereconomía, donde destaco un valor que me gusta desde el punto de vista técnico. ¿Vale? O sea que mañana volveré a salir en mi sección sobre las 5:20 de la tarde, Intereconomía. radiointereconomía.com. Si no, lo podéis ver en el dial porque estáis en otro país o lo que sea. Y también salgo cada 2 martes a las 11:20 de la mañana en Intereconomía también. Cada 2 martes, normalmente, 11:20 de la mañana. De hecho, pues salí ayer a las 11:20 en Intereconomía. Vamos subiendo todos los audios, recopilando todas mis colaboraciones. Bueno, la mayoría, todas no, porque son muchísimas. Pero voy intentando recolectar la mayoría de colaboraciones y las vamos subiendo también a bolsageneral.es. ¿Vale? No sé todavía el valor que voy a comentar mañana. Normalmente lo decido el mismo día, Iván. Me pregunta Iván cuál es el valor que voy a destacar mañana en la sección de la radio. Lo voy a elegir mañana, no lo sé todavía. Bueno, vamos a ver el gráfico que me habíais pedido de BNP Paribas. Valor de la bolsa francesa que cotiza en el Eurostoxx 50 y que además comenté la semana pasada en esa sección que acabo de decir de Intereconomía. ¿Y por qué comenté este valor? Bueno, porque como veis es un valor que funciona muy bien por análisis técnico, ¿no? Ha habido 2 figuras enormes en los últimos tiempos, en los últimos 2 años. Primero este enorme doble suelo de 49 a 56 euros que cumplió
y luego este enorme hombro cabeza hombro que cumplió de 47 a 36. Bueno, pues acaba de activar otra enorme figura, en este caso otra especie de gran doble suelo o rango lateral entre 35 y 49 prácticamente, y por lo tanto medimos la distancia entre mínimos y máximos, proyectamos desde el punto de ruptura y ha activado BNP Paribas, y eso que está en un sector débil como el bancario, pero acaba de activar un gran objetivo de medio largo plazo hacia 61,35 euros. 61,35 euros, mejora del gráfico de BNP Paribas. También os digo una cosa, hasta que no pierda este mínimo no se anula. Por lo tanto, claro, puede marear mucho la perdiz y puede tardar tiempo en cumplirlo. Puede hacer así, luego así, luego así, luego así. E ir a por el objetivo. Vale, y le puede llevar cumplirlo 7 meses, 8 meses, un año. No es un objetivo que vaya a cumplir en 2 semanas, obviamente, porque es una estructura grande de medio plazo. Pero lo más probable es que acabe cumpliendo ese objetivo. Vale, pregunta de Isa, me pregunta por BBVA. Vale, vamos a ver el gráfico de BBVA. Bueno, en el caso de BBVA tenemos mínimos y máximos crecientes desde el Brexit, desde el 24 de junio. Y aquí los veis, ¿no? Va haciendo mínimos y máximos. Tiene un primer soporte que sería este, importantísimo que no pierda los 5,03 euros, soporte clave 5,03 y primera resistencia en los 5,84. Mejoraría por encima de 5,84 y para medio largo plazo mejoraría por encima de 6,65, 6,70, ¿vale? Primera resistencia, por lo tanto, 5,84,2 y resistencia de medio largo plazo 6,70. Por encima de esos niveles mejoraría claramente el gráfico de BVA. Para corto plazo, si supera 5,84, para medio largo plazo mejoraría si supera 6,70. No es de los valores fuertes, que lo ha hecho bien en la bolsa española, pero es verdad que al menos desde el Brexit está intentando pues mantener la sucesión de mínimos y máximos crecientes, ¿de acuerdo? Bueno, veo pregunta de Gonzalo sobre dólar australiano dólar. Vamos a ver este cruce para corto o medio plazo. Dólar australiano dólar. Bueno, yo lo veo consolidando después de una buena subida. Ha hecho una subida importante desde los mínimos de enero. Ha roto la media de 200 sesiones, que eso era muy importante porque llevaba un desplome impresionante y la media de 200 era resistencia. Y ha sido muy positivo que haya roto la media de 200 sesiones porque ahora la media de 200 ha pasado a ser soporte. Así que de momento está en fase de rebote con resistencia en los 0,7834 aquí. Otra resistencia intermedia un poco más abajo en 0,7760, 0,7760 y primer soporte en el último mínimo relevante y apoyo en la media de 200 sesiones en los 0,74 con 38 dólares, 0,7438. Sobre eurodólar, aunque lo vengo comentando desde hace ya muchos meses, pero no lo comento todas las semanas, no os olvidéis, por favor, lo que os vengo comentando desde hace meses, que el eurodólar está en un clarísimo movimiento lateral de largo plazo y que en el momento que lo rompa veremos un fuerte movimiento tendencial. De momento está en la mitad del rango y por ahora pues no pasa nada, pero recordar para los próximos meses cómo el eurodólar se mueve en un movimiento lateral entre 1,16 y 1,05 aproximadamente. ¿De acuerdo? Hay que irlo siguiendo poco a poco. De momento aún lejos de romper ese movimiento lateral. Bueno, veo que también me preguntáis por el libro de Bolsa General, el pequeño libro de los grandes inversores. Bueno, lo tenéis disponible en librerías de toda España, El Corte Inglés, FNAC, y tanto en ebook, Apple Store y Amazon, ¿no? Os dejo el enlace de Amazon para el que esté interesado, el que quiera aprender de los mejores traders de toda la historia, de sus mejores consejos, de su biografía. Ahí os dejo el enlace de nuestro libro con la mayor editorial de España, con Editorial Planeta. Continuamos. Veo que también me preguntáis por bolsas y mercados españoles. Pregunta de Carlos. Vamos a ver BME. A BME le está costando mucho subir, seguramente porque el volumen de la bolsa española
ha caído bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está arruinada, hay mucha gente que está pillada en Telefónica, Santander, BBVA, Popular, y claro, el inversor cuando se queda pillado en un valor, no opera, y si no opera, no genera comisiones, y si no genera comisiones, bolsas y mercados españoles no gana dinero, ¿no? Quizá por eso el mal comportamiento de BME en los últimos tiempos, ¿no? Desde abril del año pasado la caída de BME es mayor incluso que la de la mayoría del mercado. Sí que hay una cosa buena en el gráfico, una luz, una puerta a la esperanza, y es que el día del Brexit, BME dejó una vela blanca imperial, una vela blanca enorme, casi una vela Marubozu. Y esta vela marca presión compradora. Entonces, a partir de aquí vino una fuerte subida, que era lo normal después de esta vela, como dijimos en su día. Esta es una vela muy interesante, también apareció en Iberdrola, también apareció en Día, apareció en muchos valores, ¿no? Y a partir de ahí, pues se produjo el rebote. Ahora está consolidando esa subida, porque siempre después de una subida fuerte, pues viene una consolidación. Entonces, aquí tenemos la subida fuerte y aquí ya estamos en el proceso de consolidación. No es malo, le viene bien para consolidar niveles, vendría bien que corrigiera todavía más, y luego de esa corrección, si supera el máximo que ha marcado aquí, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. ¿De acuerdo? Así que de momento, consolidando niveles, no me llama demasiado la atención, aunque sí creo que este soporte es muy importante y creo que es más probable que después de consolidar intente volver a subir que no lo contrario. ¿De acuerdo? Así que de momento BME consolidando, no es un valor fuerte, pero entró dinero el día del Brexit, se gestó ahí un soporte muy importante, hemos tenido una subida vertical y ahora estamos en la consolidación de ese tramo de subida. Sería importante ya no perder el 61.8 de esa subida, ¿no? De ese tramo alcista. Vale, veo más preguntas. Pablo me hace dos preguntas. Te voy a contestar una de ellas, ¿vale? Pablo me pregunta por gas natural y acerinos. Vamos a ver gas natural. Vamos a gas natural. Bueno, en el caso de gas natural está parecido a lo que comenté de BME, solo que este gráfico está mejor que el del BME. ¿Por qué este gráfico me gusta más que BME? Muy sencillo, porque aquí BME está más o menos por aquí, con la media de 200 sesiones bajando. Pero gas natural ya está aquí, con la media de 200 sesiones subiendo. Entonces va un paso por delante de BME, ¿no? Y aquí también la vela que hubo en el Brexit no es fea, apareció presión compradora, y aquí además se gestó una figura de suelo con divergencia alcista, con objetivo hacia niveles por encima de 21 euros. Así que bueno, yo para medio largo plazo sería positivo con gas natural, aunque ahora está consolidando, mientras no pierda el soporte de 14,14, que son los mínimos de junio, de hace 3 meses. Mientras no pierda 14,14, yo creo que esto simplemente es un ajuste a esta subida, y lo normal después de ese ajuste sería intentar volver a retomar las subidas, ¿vale? Eso sería lo más probable. Y Eider me pregunta por AB InBev, que ya sabéis que ya ha hecho oficial y ya está totalmente fusionada con Sam Miller, formando la mayor cervecera del mundo. Vamos a ver el gráfico de AB InBev. Bueno, en el caso de AB InBev es un valor que se encuentra en tendencia alcista. De momento no hay señales de giro. Hay mínimos y máximos crecientes. Empeoraría mucho si pierde este nivel en el medio plazo, y en el corto plazo empeoraría de perder este nivel. ¿Por qué? Lo vamos a razonar. Primero, si pierde este nivel de corto plazo, la zona de 108,50, si pierde 108,50 tendríamos una especie de doble techo no al TIC. Y si pierde este nivel, que son los 98,22 euros, no digo que hubiera un doble techo, pero sí se perdería un mínimo relevante importante de medio plazo y tendríamos ahí un síntoma de debilidad. Pero en el corto plazo empeoraría AB InBev si pierde exactamente 108,50 euros, que es el primer soporte de corto plazo. De momento, valor en tendencia alcista y sin señales de cambio de tendencia. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Muchas gracias a todos. Desearos, como siempre, muy buen trading y gracias por hacer de nuestros seminarios los más seguidos de España.